Alguna directa vimos cómo donde enfocamos nuestra atención, gracias a nuestros órganos de los sentidos, pues ahí donde ponemos nuestra atención crece. No sé si han notado que a veces en medio de la noche todo está muy tranquilo y el tic-tac de un reloj o una gotita de agua cayendo o un grillito sonando, pues nos mueve toda la atención hacia eso y no logramos conciliar el sueño. Solo por una gotita de agua o por un grillito o por el tic-tac de un reloj. Estoy poniendo un caso extremo, pero en la medida en que vamos teniendo conciencia de la relación que tenemos con nuestro mundo exterior y de cómo ponemos atención muchas veces a cosas que no nos agradan, pues perpetuamos esas cosas que no nos agradan por precisamente poner toda nuestra energía y toda nuestra atención hacia esos detalles. Al mismo tiempo que tú puedes poner ahora mismo tu atención hacia los ruidos que tienes alrededor de tu casa, o puedes poner tu atención hacia alguna música que se esté escuchando, o puedes poner tu atención hacia tu respiración o hacia los latidos de tu corazón. Todo ha dependido solamente de una elección. Entonces, hay factores externos que son muy atractivos para distraer nuestra atención. Y yo decía, te voy a decir dónde tú vives. Pues tú vives exactamente donde más pones tu atención. Si en tu caso tienes alguna enfermedad y le pones mucha atención a la enfermedad, pues lo más natural es que casi siempre estés hablando acerca de esa enfermedad o que casi siempre estés buscando información acerca de esa enfermedad. Y aun cuando estés tomando tu tratamiento o atendiéndote con el médico, y por momentos puede ser que te olvides de la enfermedad, cuando viene a tu memoria por el dolor o por la relación que tienes con la enfermedad, cualquiera que sea, cuando viene a tu memoria que la enfermedad está ahí, pues vuelve a poner mucha más atención a eso. No sé si le ha pasado que en algún momento de su vida han tenido un dolor de cabeza muy fuerte, pero cuando no han atendido el dolor de cabeza, pues simplemente el dolor de cabeza ha desaparecido y vuelve a aparecer cuando vuelves a ponerle atención al dolor de cabeza. No digo que siempre ocurra así, solo estoy tratando de hacerte consciente de que nuestro cerebro es un órgano reflejo, capacitado para que podamos mover la atención. Como mismo decía ahorita, si pones tu atención ahora a la respiración, pues tu atención va hacia la respiración y prácticamente todo lo demás que está a tu alrededor desaparece, aunque al mismo tiempo estés oyendo. No sé si les ha pasado que han estado conversando con alguien frente a frente, muy cerca, pero no estás escuchando absolutamente nada de lo que te está diciendo esa persona. Sin embargo, estás tan atento a lo que está ocurriendo en el televisor, en la radio, o lo que está diciendo otra persona que está mucho más lejos de ti, que esa persona que tienes frente a ti, y escuchas lo que está diciendo la radio, la persona o la televisión alejada de ti, y no estás escuchando absolutamente nada de lo que te está diciendo la persona que tienes frente a ti. Y eso lo puede hacer el cerebro porque es como una especie de sordera selectiva. Estás como pescado en nevera y con los ojos abiertos mirando a la persona,
pero no atendiendo exactamente lo que esa persona te está diciendo. Entonces, cada uno vive precisamente donde más pone su atención. La ascensión de los Ichayas, que es la práctica que enseñamos en un curso de fin de semana, te da herramientas para cuando te des cuenta de que te estás distrayendo del único momento real que existe, donde puedes disfrutar a plenitud con todos tus sentidos de este único momento real que existe, que es ahora. Pues en un curso de fin de semana de la ascensión de los Ichayas puedes obtener esas herramientas que te devuelven ese natural estado de presencia. Y vamos a estar compartiendo durante este fin de semana herramientas muy poderosas para que puedas manejar el estrés y para que puedas ser consciente de dónde pones tu atención. Entonces, ahora yo quiero compartir contigo lo que ha sido la experiencia de una maestra Ichaya de La Habana, de la maestra Deva Lila. Ella nos va a compartir cuál ha sido su experiencia acerca de dónde ponemos la atención. Escuchemos, por favor, a Deva Lila. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de Aquí Ahora con Bhagavan Ichaya. Bueno, hoy quiero compartirles sobre mi experiencia, sobre este tema que estamos abordando hoy, que es en lo que te enfocas, crece. Creo que una de las experiencias más fuertes que he tenido es cuando he experimentado dolores físicos en mi cuerpo. Antes de conocer este camino, pues lo que me sucedía era que inconscientemente me enfocaba en todo lo que me estaba sucediendo alrededor y terminaba aún más enferma, ¿no? Mucho más sufriendo mucho más todos esos dolores, ¿no? Porque a lo que le ponemos la atención, le ponemos energía a lo que le prestamos la atención, sea una cosa buena o mala, como la etiqueta la mente, y detrás de ese pensamiento hay una energía y por eso crece. Entonces, en este camino en el que estoy, gracias a mi práctica, pues cuando me hice consciente de eso, de que lo que ponía mi atención crecía, pues simplemente en la práctica lo que me dio fue la posibilidad de observar todo ese movimiento, todo ese dolor y descubrir que solamente detrás de eso había una historia, un bulto de pensamientos con emociones y nada más. Y la práctica me disciplinó a observar todo eso y dejarlo ahí. O sea, aunque el dolor estuviera, pues para mí no enfocarme en eso, pues lo que sucedía es que cuando menos me lo pensaba, pues el dolor se desaparecía. Igualmente he experimentado también cosas y situaciones en la vida cotidiana, ¿no? En algo, cuando no queremos algo que nos suceda o o una persona con la cual tenemos relaciones difíciles, no queremos que esté, o una situación tal y cual en el hogar no queremos que suceda. Casi siempre la mente tiende a enfocarse hacia esa situación. Nos enfocamos, no quiero esto para mí, esto está sucediendo y no lo quiero, no lo acepto y con esto pues lo que estamos haciendo es que poniéndole más energía a ese pensamiento y ¿cuál es el resultado? ¿Qué te va a pasar?
pues va a suceder más aún y la experiencia se va a tardar más en irse. Entonces, bueno, la práctica de la ascensión con ojos abiertos y ojos cerrados, pues lo que me ha permitido es, pues nada, aceptar, permitir, observar eso que está ahí y simplemente, pues lo que sea que esté sucediendo, pues es y más nada, y no poner una resistencia a lo que está ahí. El silencio es algo que en el que me apoyo para poder ver todos esos acontecimientos y no involucrarme en él ni ponerle energía a las cosas que nos suceden, que nuestra mente etiqueta como no quiero o esto no es bueno. Eso ha sido mi experiencia. Y ya sabes, pues entonces te invitamos que con la práctica pues te disciplines y observes lo que está a tu alrededor. Solamente son etiquetas lo que pone la mente. Esto me es bueno, no me es malo, esto no lo quiero y por lo tanto pues para ahí se va la mente. Entonces, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias, hasta luego y que tengan una linda tarde. Gracias, Devalila. Al inicio de la directa, pues yo hablaba de dónde ponemos nuestra atención, es donde crece, porque donde ponemos nuestra atención a eso le damos particular energía. Entonces, si vamos cargando con algunos hábitos que hemos aprendido de niño, como son el hábito a quejarse, a criticar y a tener como papeles de víctima, ¿no? Aun cuando estamos en circunstancias aparentemente ideales, pues estamos buscando qué hay para criticar de esa circunstancia ideal. Y es solo por hábito. Y es precisamente porque nos hemos habituado a mover nuestra atención hacia esos hábitos de emociones descendentes. Las herramientas que enseñamos en los cursos de ascensión de los Ichayas te permiten ser consciente de cuándo estás eligiendo por irte por esos viejos hábitos de crítica, de queja, de miedo, de posiciones de lástima, hábitos que disminuyen la capacidad infinita del ser que eres. Entonces, con la práctica de la ascensión de los Ichayas creas un nuevo hábito, el hábito de darte cuenta de cuando estás poniendo la atención a esos programas que limitan tu experiencia, que comprimen tu experiencia, que no te dejan vivir el momento presente, que no te dejan estar aquí y ahora. Y empiezas a practicar un nuevo hábito, el hábito de practicar las actitudes de ascensión que están basadas en emociones ascendentes y que te llevan directamente de modo automático a una experiencia de estar presentes. Y cuando estás presentes, pues en ese momento puedes disfrutar de lo que sea que estés comiendo. En ese momento puedes disfrutar de la conversación con quien estés hablando. Puedes estar alerta a lo que las personas te estén diciendo y no te dejas llevar por el caos de la mente que está todo el tiempo queriendo controlar la experiencia o queriendo imponerte pautas
que son pautas basadas primordialmente en etiquetas que hemos puesto a experiencias de nuestras vidas. Y una de esas etiquetas con las que nos relacionamos habitualmente es precisamente la etiqueta de la crítica, la etiqueta de la queja, la etiqueta de tener miedo de aprender cosas. Y en la medida en que empiezas a estar presente, se va desarrollando nuevamente la atención hacia esa intuición con la que todos nacimos. Y esa intuición es la que te permite quizás una toma de decisión que no tiene que ver directamente con el caos mental, con esa cantidad de pensamientos que tenemos constantemente, muchas veces pensamientos sobre lo mismo. Y cada pensamiento, creo que también en alguna directa lo tocamos, tiene un denominador común o dos, que es la temporalidad. Cada pensamiento es acerca del futuro o del pasado. No puede haber un pensamiento acerca de este instante único presente. No existe. En este único y verdadero momento, lo único que hay es acción. Y es una acción de una toma de decisiones desde esa pura intuición. Es una toma de decisiones que viene desde esas emociones ascendentes, desde la fuente de todo lo que es. Y esa toma de decisiones no está vinculada a etiquetas, a decir lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o si me equivoqué, porque eso está relacionado precisamente con un pensamiento de pasado o de futuro, porque es un pensamiento que viene de la comparación. Viene de la comparación de si en algún momento lo hiciste bien y ahora no lo estás haciendo como crees que debería ser, pues entonces viene esa duda, viene el agarrar el látigo acerca de que lo pudiste haber hecho mejor y que en ese momento no lo estuviste haciendo como creías que debía haber sido. Cada momento es único, cada momento es como una huella que se va sellando en nuestro quehacer diario. Y es bueno sacar experiencia de las cosas que la vida nos va poniendo, pero también es muy significativo que activemos nuestra posibilidad de intuición, de dejar que esa guía interna que tenemos pues nos lleve a tomas de decisiones que no tienen que ver con patrones impuestos. Ahora yo voy a compartirles cuál ha sido la experiencia sobre la creación, la creatividad, de dónde ponemos nuestra atención, porque todos somos seres con una infinita cantidad de creación. Constantemente estamos creando y muchas veces las cosas que creamos están muy relacionadas con la emoción que tenemos acerca de lo que pensamos. Entonces quiero compartir contigo lo que ha sido la experiencia de este tema para Raza de Villa. Hola gente linda, soy Raza de Villaya y quiero compartir mi experiencia sobre el correcto enfoque con ustedes. Resulta que somos grandes creadores de todo aquello que merecemos en nuestra vida. Y vinimos al mundo equipados con esa potencialidad maravillosa, pero a veces lo desconocemos o dudamos de esas potencialidades nuestras. Como lo dudamos, no lo utilizamos. El cielo en la tierra sí existe. Existe, pero está esperando que seamos capaces de descorrer esas cortinas de humo que la ignorancia de tantos siglos ha puesto para que no lo veamos.
para que no lo recreemos. Tenemos que confiar en ello, porque el universo es esa gran carta a nuestra disposición, esperando nuestro pedido. Si nos enfocamos en el miedo, en el drama, en las carencias, en las dificultades, pues estamos creando más de eso mismo en nuestra vida. Cuando yo descubrí el poder creador que tenía, inicialmente me dio miedo, porque todo lo que piensas lo vas creando, donde se involucran las emociones, los sentimientos. Es una creación. Solía ver las cosas antes que ocurrieran. No sabía cómo evitar que ocurrieran. Y me sumía en más miedo. Trataba de no pensar. Hasta que me di cuenta de que el poder creador, bien enfocado a tu objetivo mayor, a tu realización como ser humano, a tu evolución, a tu ascensión, entonces es un arma poderosísima a favor tuyo y del resto de la humanidad, del resto de toda vida. Enfoquémonos cada día, cada pedacito de día, en crear para bien, en crear para mayor belleza, para mayor armonía, para mayor plenitud en nuestra vida y de los que nos rodean. Gracias. Gracias, Raza Devi, por esa dulzura con la que nos deleita. Gracias, Raza Devi, por ese néctar de dulzura con el que siempre nos das luz y nos aporta desde tu experiencia más sabiduría. Pues el tema de donde vives, donde pones tu atención, es donde vives, porque donde pones tu atención crece. Donde quiera que sea que estés poniendo tu atención, creas más de eso mismo. Y tu atención va a seguir siendo alada hacia precisamente eso que pones tu atención, porque se ha convertido en un hábito. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que es un hábito. Por eso se dice que el hábito al pensar, a tener pensamientos, a rumiar pensamientos, es el hábito más sutil, porque ni siquiera es considerado un hábito. Entonces, por hábito sobrecargamos la mente de información, muchas de ellas necesarias y útiles, pero muchas de ellas innecesarias. Y esa información innecesaria es toda aquella información que te limita de vivir el momento presente. Toda aquella información hacia la que tú estás poniendo una atención y que constituye un motivo de estrés para tu vida, es una información que puedes empezar a manejar. Quizás no puedas controlarla, pero sí puedes controlar o sí puedes manejar dónde poner la atención unidireccionalmente guiada. Y hay muchas herramientas para esto. Una de las herramientas que yo te invito a que pruebes son las herramientas de las actitudes de ascensión. Porque he visto lo que ha pasado en mi vida desde que empecé a ascender. Y a veces me distraigo, a veces mi atención se va al viejo hábito de la crítica, de la queja. Pero cuando soy consciente de eso, cuando activo la alertidad y vuelvo a recordar que tengo herramientas que me permiten volver al momento presente, pues elijo y descanso ahí, en ese espacio a donde me están llevando de modo automático
de modo gentil y con total facilidad las actitudes de ascensión. Voy a dejar un juego para que lo tengan como tarea, y el juego es, y quiero que me lo compartas a ver cuál está siendo tu experiencia acerca de este juego, que empieces desde ahora mismo a tratar a cada ser que llega a tu vida, a cada persona, a cada cosa que llega a tu vida, como si fuera lo que más tú amas en tu vida, como si fuera ese ser que está llegando a tu vida para que compartas el servicio puro. Entonces te dejo como juego que compartas con cada persona, con cada cosa que esté llegando a tu vida, como si fuera el mismísimo Dios, o lo que tú crees que sea Dios, o lo que tú crees que sea la fuerza más grande en el universo. No importa que tú creas que sea la fuerza más grande del universo. Cada persona que llega a tu vida, cada ser que llega a tu vida, tu mascota, tu vecino, cada persona, trátala como si fuera eso en lo que más tú crees, como si fuera el amor puro, el amor vivo, como si fuera Dios, como si fuera la naturaleza, como si fuera el universo, como si fuera eso que tú crees, que es la fuerza superior que guía a todos y a todas. Te dejo esa tarea y ojalá que puedas compartirme cómo te ha ido con ella. La próxima directa va a ser después del curso de fin de semana. Así que hasta entonces te dejo un abrazo y como siempre te digo que te amo. Gracias por haber estado aquí ahora conmigo compartiendo. Por favor, escríbeme. Y vuelvo a decirle a los anfitriones que estoy esperando por sus audios y por sus videos para crear un programa dedicado a los anfitriones, que son los que hacen posible la colaboración y la creación de los cursos de ascensión de los Ichayas. Gracias por haber estado aquí. Los amo.